Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Eterno. Le damos gracias al Señor por su presencia, por su providencia, por su amor incondicional, un amor que Él nos refrenda permanentemente, que nos hace saber y sentir de que Él está atento a cada circunstancia de nuestra vida. Sé que es una frase que solemos repetir. Lo que pasa es que hay rasgos del corazón de Dios que uno no se puede cansar de repetir. Hay rasgos del carácter de nuestro Rey que yo estoy convencido que uno tiene que seguir soslayando, seguir refrendando, seguir reafirmando, porque creo que también esas cosas están muy ligadas con lo que venimos compartiendo y conviviendo a lo largo de estas semanas, y me refiero a que cada una de esas expresiones, en definitiva, nos van llevando a tener una dimensión, y cuando hablo de una dimensión me refiero a una conciencia de la fe como pocas veces hemos tenido, y el entender de que tenemos un Dios bueno, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que está atento a cada circunstancia. Alberto, te molesto un segundo nada más. ¿Viste el botoncito de la derecha? Te animás a bajarlo un ápice, porque ese es el que me está... Ahí está. Hola. No, ahí se me fue el todo. Hola. A ver, dame un poquito más, por favor. Perdóname, Alberto. Ahí está, genial. Perdóname, Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo que cuando uno va insistiendo en repetir, en reiterar algunos rasgos del corazón de Dios, uno va construyendo una realidad. Y en esta lucha de realidades, en la que creo que estamos involucrados todos, tenemos que hacer prevalecer la verdad del cielo, la verdad espiritual, la verdad que se sobrepone y que somete a cualquier otra realidad. De hecho, uno de los rasgos que hemos venido compartiendo y partiendo a lo largo de estas últimas semanas, en donde insistimos en esta necesidad que tenemos como líderes espirituales o como personas que tenemos por vocación y por instinto y por deseo y por llamado divino, asumo, la necesidad de construir reino. Y yo creo que no hay mejor manera de construir reino que es enseñándole al pueblo acerca de cuál es su ciudadanía real. Y su ciudadanía real es la ciudadanía del cielo. No es la que dice nuestra cédula necesariamente, más allá de que hay algunas que, tienen ciertas ventajas respecto de otras, porque la naturaleza de este mundo es una naturaleza desigual. A diferencia de la naturaleza del cielo, cuando uno es ciudadano del cielo, definitivamente todos somos iguales delante del Padre. Eso nos iguala de la mayor y de la mejor manera, que es la de llevarnos a poder asumir, aceptar y vivir como en definitiva creo que Dios espera de nosotros, y es como hijos o como amigos. Nosotros a lo largo de estas semanas nos hemos puesto el desafío de trabajar en el corazón, en el intelecto y en el espíritu de nuestro pueblo, en aceptar
que no hay un reino de los cielos sin una ciudadanía que la acompañe. Y esa ciudadanía es una ciudadanía que existe, es real, más allá de que uno tiene que construirla, o mejor dicho, bajarla a este plano natural y vivirla en medio de un plano que es ajeno, por no decir contrario, a lo que debemos de manifestar, porque ciudadanía del reino implica normas de conducta, implica una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de actuar, una manera de sentir, una manera de comunicarse con la vida, con todo lo que eso implica, de una manera distinta, diferente, de una manera conforme al corazón de Dios. Y eso es un desafío en un mundo cada vez más diverso, en un mundo que exacerba cada vez más la verdad, pero la verdad como un concepto demasiado plural, porque ahora está mi verdad, está tu verdad, está la verdad de uno, la verdad del otro, y todos tenemos la verdad. Ahora, el problema es que todos decimos y pensamos distinto. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y uno no puede partir de relativos, porque inexorablemente a lo que va a llegar es a una conclusión equivocada. Nosotros partimos de absolutos, Dios es absoluto, las Escrituras son absolutas. Por eso nosotros no partimos de preconceptos, partimos de principios divinos, reales. Dios existe, es real. Y hay una ciudadanía, la ciudadanía del reino de los cielos, que es una ciudadanía que tenemos que trabajar todos los días por manifestarla. Yo recuerdo de mis primeros intentos de oración, creo yo que como muchos, está ligado al Padre Nuestro, al tradicional Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y esa expresión, venga tu reino y hágase tu voluntad, nos tiene que llevar a aceptar definitivamente no solamente de que tenemos una ciudadanía ajena a este mundo, sino que debemos de pujar y parirla, porque estamos en medio de un escenario que nos es adverso, que nos es ajeno, que va a ser lo indecible porque nosotros no construyamos ciudadanía. Es decir, a modo de ejemplo, a modo simplemente de ejemplo, este mundo, como sucedió antes de la manifestación de Yahushua en este mundo, la ley decía que debía de pagarse ojo por ojo, diente por diente. Bueno, a partir de Cristo las cosas han cambiado. Y si te dan un cachetazo, ahora tenemos que aprender a dar o a poner la otra mejilla. Y eso muestra diametralmente, más allá de que Yahushua es la Torá viviente, y más allá de que el Señor no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, más allá de que el Señor no vino a abolir ningún pacto, sino a mejorarlo, eso nos tiene que terminar por aceptar que la ciudadanía que tenemos que manifestar es una ciudadanía que se construye todos los días, es una ciudadanía que a uno le tiene que ser revelada, y no está mal, ¿no? Así como versa, así como ora el Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad. Eso habla no solamente de una necesidad de pedirlo, de una necesidad de auxilio, de una necesidad de capacitación, porque su poder se perfecciona en mi debilidad,
Eso nos enseña que esta ciudadanía es una ciudadanía que contradice completamente a este mundo y por lo tanto este mundo va a hacer lo indecible por manifestar su reino, no invadiendo el nuestro, sino evadiéndolo y reprimiéndolo. Por lo tanto, la necesidad de que su iglesia, la iglesia de Yehoshua, se reencuentre con su Señor, se reencuentre con su Hacedor, con su Mesías, con su Mashiach, y podamos aceptar que hay una ciudadanía del cielo que no solamente tenemos que aceptar, sino que tenemos que vivirla. El desafío que tenemos juntos es la de aprender cómo vivirla. Yo acepto que no es doctrina, acepto de que es una conclusión muy personal, pero lo mejor, como a mí me ha ayudado, lo mejor a otros les ayuda. Y siempre recuerdo cuando las Escrituras relatan en el libro de los Hechos, ¿verdad? El Génesis de la iglesia primitiva. Dice que el Señor apareció resurrecto 40 días hablando acerca del reino de los cielos. Y apareció 40 días con pruebas indubitables, o sea, no había manera de no comprobar que era Mashiach. Porque aún hasta los más incrédulos, hasta los más acérrimos, tuvieron que aceptar, más allá de la necedad que gobierna y que insiste en seguir gobernando sobre este mundo, más allá de esa necedad que sigue presente hasta el día de hoy, que sigue negando a Mashiach. Yo estoy convencido de que, porque a ver, 40 días y 40 noches enseñando, digo, es un tiempo sustantivo, ¿verdad? Y al menos a mí se me genera la reflexión, en mi curiosidad, al menos de preguntarme a mí mismo, y por qué no preguntarle a Dios, Señor, ¿qué viniste a enseñar a este mundo ya resurrecto? 40 días, que no es poco tiempo tampoco. ¿Qué viniste a enseñar? ¿O viniste a recordar? ¿O viniste a refrendar? ¿O viniste a manifestar el cumplimiento de las promesas? Y yo creo, vuelvo a decir lo mismo, no es doctrina, es una conclusión personal. Yo creo que buena parte de lo que el Señor Jesús vino a manifestar y vino a enseñar y vino a recordar a su iglesia, a su pueblo, a sus señalados, a sus escogidos, a los padres apostólicos, que su reino no es de este mundo. Y por lo tanto nosotros como sus hijos y siervos tenemos igualmente una misma ciudadanía, que no es una ciudadanía que no es una ciudadanía que corresponde necesariamente a Israel, ni corresponde a Rusia, ni corresponde a Polonia, ni corresponde a Argentina, ni corresponde a Uruguay, ni corresponde a Chile, ni corresponde a nada más que al reino de los cielos. Para ¿cómo es ser un ciudadano del reino de los cielos? ¿Qué implica ser un ciudadano del reino de los cielos? Creo yo que una de las primeras cosas en las que el Señor hizo énfasis, vuelvo a insistir, es una conclusión personal, no lo tomen como doctrina, yo creo que pasó en buena medida por recordarle al pueblo de que todo reino tiene un rey, y su nombre es Jesucristo. Y me parece por un lado glorioso y por otro lado penoso, porque habiendo sido
testigos de tanta cosa. El manifestar niveles de incredulidad como manifestaban muchos de sus seguidores, creo yo que avergonzaría cualquier condición de ciudadanía del reino. Y creo que muchos en ese tiempo renunciaron a su carta de ciudadanía del cielo, porque de un día para el otro dejaron de ver a Masías, cuando el Señor Jesús dejó dicho más de una vez, que era necesario que eso pasara. Era necesario que eso pasara. No solamente que eso iba a pasar, sino que era necesario que eso pasara para que pudiera venir el Paracletos, el Ruaj de Dios. Mas el Señor Jesús tuvo expresiones como voy a la casa de mi Padre a construir casas para ustedes. Yo creo que no está hablando de casas en el cielo, creo que está hablando acerca justamente de templos, de ¿cómo decirlo? Yo creo que a lo que se refería Yehoshua era que iba al cielo a buscar los pasaportes con nuestros nuevos nombres, en donde lejos de mencionar una nación de este sistema caído llamado mundo, dice que somos ciudadanos del reino de los cielos, y allí es en donde aparece ese nuevo nombre que dice el libro de Apocalipsis, que está escrito en una piedrecita blanca. Y yo estoy convencido de que esas son las casas que el Señor mandó a construir. No es futuro, es presente. Nosotros somos esas casas. Y el Señor, como parte de su promesa, desde el momento en que fue resurrecto por el Ruaj, le fue concedida la autoridad de ir a las ordenanzas del cielo para poder emitir los pasaportes por la documentación necesaria que nos habilite a nosotros como ciudadanos del reino de los cielos. Pero ¿qué es o qué implica ser un ciudadano del reino de los cielos? Y venimos hablando hace ya varias semanas acerca de esa naturaleza, porque es una naturaleza, es una forma que implica una forma de vivir. Muchas veces diametralmente opuesto con este mundo, muchísimas veces, demasiadas veces, y cada vez peor. Porque estamos insertos en un mundo que llama a lo malo cada vez más a lo malo bueno y a lo bueno malo. Quiere decir de que las diferencias va a llegar un momento en donde el grado de iniquidad alcance tal nivel de degradación que sea, a mi humilde entender, la segunda manifestación de Yehoshua en esta tierra. Pero para eso tiene que venir el inicuo, para eso tiene que manifestarse la apostasía, que ya comenzó a manifestarse y no de ahora. Para eso es necesario que sucedan muchas cosas que vayan en detrimento de nuestra moral, y va a llegar un momento en donde la degradación moral sea tan grande, así como ha sucedido en Sodoma y Gomorra, en donde el juicio de Dios venga, seamos juzgados y pase todo lo que tenga que pasar. Así que yo quiero animarle al pueblo del Eterno a no seguir dilatando su destino profético, a no seguir tirando para adelante sus responsabilidades divinas cuando tenemos un
un presente que no es ni más ni menos que una oportunidad, un regalo del cielo. De hecho, fíjate vos, qué tontería, ¿no? Pero a este tiempo que vivimos se le llama tiempo presente. Cuando vos le regalás algo a alguien, también se le dice muchas veces presente. Quiere decir de que el tiempo vivido es un regalo que Dios nos da para construir ciudadanía, para estar a la altura de sus desafíos, para poder manifestar reino, porque no se puede manifestar reino si no sos parte de la ciudadanía del reino. Nosotros tenemos que impartir, impactar y manifestar reino, pero es imposible manifestar reino si no aceptamos nuestra ciudadanía. Y no solamente si no la aceptamos, que es lo primero que tenemos que hacer, aceptarla, para que luego de aceptada pueda llegar a ser manifestada. Y hace ya un tiempo sustantivo que venimos hablando acerca de ciudadanía del reino, comenzamos hablando acerca de la familia como un diseño primario, y nos hemos involucrado a lo largo de todos estos meses en lo que hemos denominado la fe vaso comunicante entre el cielo y la tierra, porque así como todo reino tiene un determinado lenguaje, el reino de los cielos no escapa a esa realidad o a esa regla, y también tiene un lenguaje que no pasa por las distintas expresiones que hacen a la comunicación en este sistema, ¿verdad? Sean orales, sean a través del arte, sean pictografías. No es ninguna lengua sumeria, no es ninguna lengua babilónica, no es ninguna lengua semita, no es ningún lenguaje etíope, mucho menos el español, sino que es un lenguaje espiritual que se manifiesta en hechos concretos en este mundo. Y el vaso comunicante, para poder manifestar ese lenguaje divino, que es el lenguaje del reino de los cielos, es la fe. Pero el resultado de ese canal de comunicación siempre es el poder. Al punto de que hemos llegado a algunas, y nos hemos atrevido, y nos hemos esforzado en manifestar algunas conclusiones. Y una de ellas es o implica, y obviamente me refiero a la fe, en una primera gran definición, que sería que la fe es el poder manifiesto de Dios, al servicio de su propósito, no del mío, no del tuyo, del suyo, porque es su reino, no nuestro, su reino, del cual nosotros somos pámpanos. Pero eso no implica que no hablemos el mismo lenguaje, todo lo contrario. Es de rigor que nosotros hablemos el mismo lenguaje, porque eso nos hace, entre otras tantas cosas, ciudadanos del mismo reino. Definitivamente la fe es un complejo sistema de comunicación, y por así, insisto, en esta frondosa capacidad de hacernos preguntas que yo entiendo que enriquecen. A lo mejor para algunos es una banalidad, yo creo que enriquecen
al menos a mí me enriquece mucho y yo creo, por tanto, y lo digo con absoluta honestidad, creo que puede llegar a enriquecer la vida de otros, porque a lo mejor otros se preguntan lo mismo y no tienen respuestas, y tal vez yo pueda tener una respuesta que les pueda ayudar a concluir o a definir o a alcanzar una definición de su pregunta a través de una humilde respuesta. Y una de las preguntas que por allí se nos ocurrió formularnos es ¿para qué más sirve la fe? Aparte de para comunicarnos con el cielo y comunicarle a este sistema el sistema del reino de los cielos. ¿Sí? Y dijimos por allí, a modo repaso, que la fe es o forma parte de la capacitación del Espíritu Santo, y que como toda capacitación del Espíritu Santo, la fe tiene por uno de sus objetivos la de crear nuevas realidades. ¿Sí? Por allí estuvimos hablando de Pedro caminando sobre el agua. Por allí podemos repasar juntos y hacer memoria y de recordar en la boda de Caná, cuando se quedan sin vino en la boda y la madre de Jesús le dice, Jesús, mirá que se quedaron sin vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué me dices a mí? Aún no ha llegado mi hora. Y si Jesús dice que aún no ha llegado mi hora, es porque su hora no llegó. Ahora, si no llegó, ¿por qué hizo el milagro igual? Porque la fe tiene la capacidad de crear nuevas realidades. Porque la mamá de Jesús lo que hizo fue, ante la respuesta de Jesús, que yo cuando la miro en perspectiva, cuando yo aíslo la respuesta de Jesús, lo que Jesús le está diciendo a su madre es, mujer, estás un poquito desubicada, no sé por qué me estás queriendo insinuar algo, cuando ya deberías de saber de que aún no es mi tiempo para manifestar lo que yo vine a manifestar. No era el tiempo. Pero la madre no se quedó con eso, sino que miró a sus discípulos y les dice, muchachos, hagan todo lo que Jesús les pida. ¿Saben qué es eso? Fe. Habló el lenguaje de la fe. Y la fe provocó que algo que no estaba previsto que ocurriera, sí ocurrió. Y es que Dios convirtió el agua en vino. Y eso es un hecho irrefutable. Y a eso me refiero con que la fe tiene la capacidad de cambiar nuestras realidades. Y vaya si tendremos realidades que cambiar. Vaya si tendremos realidades que cambiar. Y lo digo con bastante autocrítica. Con un sentido y un espíritu muy autocrítico lo digo. Porque el que se crea fuerte cuide que no caiga, dice la Escritura. Por lo tanto, yo debo de aceptar, como buen ciudadano del reino de los cielos, que estamos en un proceso de formación que implica o va a implicar el ejercicio de la vida en toda su dimensión. Por eso la pregunta correcta es, Señor, ¿para qué? No es, Señor, ¿para qué estoy vivo? Es, Señor, ¿qué es lo que tú estás esperando que yo haga? Porque si Dios nos mantiene vivos es porque evidentemente hay un propósito, hay una manifestación de fe que tenemos que descubrir juntos. Y cuando digo juntos me refiero Él y yo, Él y tú, e ir descubriendo juntos cuál es ese lenguaje que no pasa solo por lo verbal, sino que pasa por la expresión de vida que acompaña la fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pendientes que aún obviamente por ser pendientes no han sido manifiestos y por lo tanto necesitan ser manifestados?
porque hay expresiones de fe o hay determinados lenguajes que implican una manifestación de poder que todavía no hemos alcanzado, porque a lo mejor todavía no sabemos hablar. Y cuando digo no sabemos hablar, no me refiero a que tengamos un lenguaje riquísimo en cantidad de palabras, sino que cuando hablo de no sabemos hablar, me refiero a que no tenemos la revelación suficiente para poder manifestar el reino de mi Padre como Él espera de mí. Así que vimos de que una característica no menor, por lo tanto sobresaliente de la fe, es que la fe, como impartición del Espíritu, como capacitación del Espíritu, nos tiene que llevar a crear nuevas realidades. Sí, por allí tuvimos oportunidad de repasar cómo en Dubái, convengamos que no es un país en donde sobreabundan las lluvias, hay registros de estas últimas semanas de algunas regiones de Dubái anegadas en agua. Hemos visto cómo Israel, a lo largo de toda su historia, que era un páramo, hoy es prácticamente uno de los graneros del mundo, siendo un desierto. También vimos hicimos un rápido repaso, cómo la ciencia, definitivamente, ¿verdad?, como expresión de sabiduría, no solo humana, sino también divina, se ha utilizado obviamente para cambiar realidades, y hemos visto cómo en Estados Unidos, en ese famoso corredor, ¿verdad?, que recorre literalmente todo el centro de los Estados Unidos, desde el Golfo de México hacia el Pacífico, ese corredor que provoca normalmente cientos de muertes y billones de dólares de destrucción a partir de ciclones, a partir de huracanes, como el ser humano ha tenido la capacidad, bombardeando la atmósfera con determinados elementos, de no permitir que se generen las atmósferas o las características necesarias y suficientes para que estos ciclones se desarrollen a plenitud. Por lo tanto, vemos que así como nosotros en el plano natural tenemos la capacidad de crear, bueno, cuanto más la fe, como una expresión de poder, tiene entre una de sus mayores características la capacidad de cambiar. Y vaya, insisto, si tenemos que aprender a hablar ese lenguaje, porque vaya, insisto, si tenemos necesidad de cambiar realidades, no solamente en nuestras propias vidas. Cuando uno entiende que es un embajador, que es un peregrino en este mundo, y que es un comisionado, que es una suerte de flecha, de saeta en medio de una aljaba divina, que es un cartero del cielo, vaya Dios a saber cuántas sanidades, cuántas maravillas, cuántas liberación, obviamente por medio del Espíritu, ¿verdad? De más está decir que no es por ningún mérito propio, es por los méritos del Mesías. Eso lo aclaro por las dudas, porque nunca falta alguien que se piensa que hay algún mérito personal. No, los méritos son los del Mesías. Que haya en nosotros una responsabilidad y una convicción, bueno, sí, sin duda, pero los méritos son del Mesías. Si tenemos autoridad sobre este mundo natural, no es por nuestra virtud, sino que es por la capacitación y el poder del Ruach. Por lo tanto, y además está decir
y demás estar en ser brutalmente honesto y de asimilar de una vez por todas que hay realidades en nuestra vida que deben ser cambiadas, deben ser mudadas, y la fe es una herramienta fundamental para cambiar realidades. Y vuelvo a decir, como embajadores del cielo, no basta solamente con aceptar de que hay realidades individuales que cambiar, sino que como ciudadanos del reino hay sanidades que están a la espera de que un ciudadano del reino del cielo lo manifieste. Hay familias que necesitan ser restauradas por medio de un ciudadano o de una ciudadana del reino de los cielos. Hay prodigios, hay señales, hay maravillas, hay liberaciones, gente viciada, y créanme, yo no estoy levantando el dedo inquisidor, simplemente es una descripción de la realidad. ¿Cuántos hombres y mujeres necesitan la intervención del Espíritu para ser libres del alcoholismo, para ser libres de la angustia, espíritus de muerte, para ser libres de la pornografía, para ser libres de la prostitución, para ser libres del odio, para ser libres del rencor? Y créanme, para eso también se necesita de un ciudadano del reino que hable el lenguaje de la fe. Bendito sea el nombre del Eterno. Bendito sea el nombre del Eterno. Y hablamos por aquí en el contexto en donde Pedro, mirando a Jesús, guiado por Jesús. Sí. Bueno, gloria a Dios. Yo hablaba, y lamentablemente las llamadas que nos entraron nos terminaron interrumpiendo la transmisión que estábamos realizando en vivo. Bueno, la verdad que no sé, honestamente, hasta dónde llegó y hasta dónde me escucharon. Pero básicamente lo que estaba intentando hacer era un repaso, por lo pronto, de lo que compartimos el pasado fin de semana. Así que bueno, les insto qué lástima, ¿no? Les insto a que puedan estar repasando el video de la pasada semana en donde hablábamos de cómo la fe es macerada, es madurada, es perfeccionada, y cómo la visión, nos habíamos quedado en eso, cómo la vista, ¿verdad? Y la visión son fundamentales por definición, ¿verdad? Porque si fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Está bien, habla de lo que no se ve, pero no se ve en el plano natural, sí se ve en nuestras convicciones. Por lo tanto, y en el plano espiritual, por lo tanto la vista es un elemento fundamental a la hora de construir fe y de manifestar fe. Y hablábamos de que lo que muchas veces comienza como una suave brisa, y que se va madurando, esa brisa va madurando, ¿verdad?, a través de nuestros hechos, hasta que llega un momento en donde esa fe es insuflada, ¿verdad?, por el viento del ruaj de Dios, por el poder de Dios, y lo que comenzó siendo una brisa, una suave brisa, se transformó en un torbellino poderoso que implica el cambiar realidades, que era de lo que estábamos hablando, la necesidad y la urgencia de cambiar realidades. Y trabajar sobre la vista no es menor, porque a veces yo les hablaba la semana pasada, cómo yo tenía cefaleas recurrentes, y yo les decía que cuando fui al médico, el médico me hizo ver que yo tenía un problema de convergencia en la vista, que mientras un ojo iba, ¿verdad?, de manera correcta en dirección de lo que el médico señalaba, el otro no iba al mismo ritmo. Evidentemente había algún problemita allí. De hecho me mandaron a hacer unos ejercicios con la vista para fortalecer, no sé si es correcto decir la musculatura, no sé si es lo correcto, pero sí fortalecer la vista, por lo menos esa vista, de tal manera de que los dos ojos pudieran tener
la misma sensibilidad e ir, ¿verdad?, al unísono en pos de un objetivo común y no que tuviera que hacer un esfuerzo mayor con una vista, con los dolores de cabeza que eso me significaban. Eso a mí me ayuda a ver y a entender que cuando a veces tenemos un pequeño problema de convergencia, a veces una vista está puesta en Jesús, pero la otra vista está puesta en otras personas, está puesta en otras instituciones, está puesta en otras realidades, está puesta en nuestro conocimiento, está puesta en nuestros contactos, está puesta en nuestra experiencia, está puesta en una cantidad de cosas que no son necesariamente Cristo. Bueno, por allí no se puede manifestar el poder de Dios, porque el poder de Dios se manifiesta cuando tenemos la capacidad de visualizar claramente a la persona de Cristo. Cuando visualizamos a Cristo, las realidades cambian. Pedro caminó sobre las aguas. Lo que comenzó siendo una tinaja llena de agua terminó siendo el mejor de los vinos. Las realidades cambian cuando alguien tiene la capacidad de hablar el lenguaje correcto, y ese lenguaje correcto no pasa por un lenguaje verbal necesariamente, sino que pasa por un complejo sistema de comunicación que implica, aunque parezca una rareza, nuestra capacidad de ver. Tenemos que aprender a ver y a entender de que el objetivo a la hora de ver no es lo imposible, sino lo posible, y lo posible solo se ve aunque la tormenta sea lo suficientemente fuerte, cuando uno, aún en medio de la tormenta, como le sucedió a Pedro, más allá de que al principio pensaron que era un fantasma, pero terminaron viendo, porque así les fue revelado, porque Cristo dijo, no teman, muchachos, soy yo, soy el Mesías, no teman. Entonces Cristo se reveló y le hizo saber a Pedro que era Él. Entonces, cuando en este complejo sistema de comunicaciones, en donde no solamente el habla, sino no solamente el oído, sino también la vista, son superlativos a la hora de poder caminar en fe, construir fe, manifestar fe, entendiendo que la fe es el poder manifiesto de Dios al servicio de su propósito. Dijimos también de que la fe se utiliza, por no decir que se moldea en nuestra vida, en este sistema llamado mundo, porque es en el único lugar en donde podemos manifestarla, pero no implica que no necesite ser moldeada para madurar o aumentar nuestra naturaleza espiritual en medio de un sistema definitivamente caído y en medio de un envase llamado cuerpo que implica naturalmente un sistema caído. Por lo tanto, la propia vida es un pizarrón maravilloso para moldear, por no decir para madurar, por no decir para aumentar y hacer acrecentar nuestra naturaleza espiritual en medio de esta naturaleza caída. ¿Y manifestar qué, varón? Bueno, manifestar fe. Y dijimos que fe es el poder manifiesto de Dios al servicio de su propósito. Dijimos que la fe es un nivel de manifestación de la verdad. Y si yo entiendo que la verdad es Cristo, la medida de vida que yo manifiesto con hechos concretos tiene inalienablemente que revelar a la persona y el carácter de Cristo. Es imposible que yo manifieste un fruto del Espíritu es inviable manifestar un fruto del Espíritu si yo no estoy mirando a la persona de Cristo. De la misma manera, si yo estoy en la carne, es imposible
poder manifestar una expresión de poder de Dios, porque definitivamente no estoy hablando el lenguaje correcto, porque no estoy mirando a la persona correcta, y la persona correcta es la persona de Jesucristo. Por eso la fe es un nivel de manifestación de la verdad, y la verdad es Cristo. Cuando me es revelada la verdad, yo manifiesto con hechos la persona y el carácter de Cristo. ¿Y cómo manifiesto la persona y el carácter de Cristo? Sí, a través de hechos concretos que se definen como poder. Restauración, restitución, sanidades, milagros, prodigios. Dios, en esencia Dios. Por allí otra de las definiciones que nos atrevimos a formular está ligada al hecho de que cuando la verdad se manifiesta, es decir, Cristo, y obviamente el propósito de Cristo, toda realidad cambia a través de ese lenguaje llamado fe. Y hoy avanzamos un poquito más en esta suerte de construcción de la fe como vaso comunicante entre el cielo y la tierra, como lenguaje del reino de los cielos. Hoy quiero avanzar un poquito más y ver otro rasgo, otro costado de la fe, que es necesario hablarlo, y cuando digo hablarlo no me refiero a literalmente, cuando digo hablarlo me refiero a manifestarlo, ¿sí? Porque hablar puedo hablar mucho, el problema es lo que yo manifiesto, el problema es lo que yo vivo, el problema es lo que yo creo, y lo que yo creo tiene que ser refrendado con hechos concretos, que muchas veces dista enormemente de todo lo que yo hablo. Por lo tanto estoy hablando, insisto, de hechos concretos. Y esta vez quiero señalarte, quiero dar a conocer un rasgo de la fe. Por eso la importancia de hablar este lenguaje. Porque la fe es o implica no solamente un fruto, sino que también, no solamente un fruto y parte de la capacitación del Espíritu, sino que como parte de esa capacitación se transforma en un arma de guerra. Y para eso quisiera repasar juntos algunas porciones de las Escrituras que nos van a ayudar o me van a ayudar a poder graficar bíblicamente o asentar bíblicamente a qué me refiero con esta nueva definición o acepción de la fe, esta vez como un arma de guerra. Claramente Efesios 6:16 o Efesios 6 por lo pronto, pero vamos a remitirnos excluyentemente al versículo 16, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la armadura del cristiano, dice sobre todo, quiero hacer énfasis en esto, sobre todo, no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo, tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, en el revestir, ¿verdad? En el salir revestidos para enfrentar esta vida, el apóstol Pablo lo que nos está enseñando es, muchachos, ustedes salgan con todas las piezas de la armadura, pero sobre todo, y eso me parece superlativo, no solamente porque lo dijo Pablo, sino porque creo que la propia vida nos enseña que es así. Sobre todo, tenemos que llevar bien en alto y bien agarrado el escudo de la fe con el cual poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7 en adelante, también creo que nos ayuda a poder
cimentar este concepto que estamos manejando de la fe como un arma de guerra. Santiago capítulo 4, versículo 7 en adelante dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo. Otras versiones dicen, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Háganse amigos de Dios y él será amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Expresión fuerte si las hay. Así que para resistir al diablo, aquí el apóstol nos enseña una nueva estrategia de guerra. La primera de ellas, y el punto más sobresaliente, no en vano está el principio, es obedecer a Dios. Dice, por eso obedezcan a Dios. El segundo punto, háganle frente al diablo o resistan al diablo. Una de las formas de resistir. ¿Cómo resisto al diablo? Es una pregunta válida. ¿Cómo resisto al diablo, varón? Y bueno, por lo pronto, de seguro, teniendo bien firme y llevando bien llevado el escudo de la fe, con el cual se pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que lo primero es obedecer a Dios. Lo segundo es hacer frente al diablo, resistir al diablo. Y lo tercero es tomar una posición. Y permítanme que lo lea nuevamente, porque me parece de una riqueza, de una valía que vale la pena repetir. Pecadores, y nos está hablando a todos, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Quisiera compartir un nuevo texto que creo que reafirma a nuestro humilde entender este concepto de que la fe también es un arma de guerra con la cual hacer frente y batallar en este mundo. Y esta vez a través del libro de Éxodo, capítulo 17, bueno, hoy tengo una suerte de dislexia entre los capítulos y los versículos maravillosa. Éxodo capítulo 17, versículo 10 en adelante, un texto muy conocido, que habla acerca de cómo una expresión de fe permitió que la victoria del pueblo de Dios no fuera una victoria parcial, sino que fuera una victoria total. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 10 en adelante. E hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel, pero cuando bajaba sus brazos, vencía a Amalec. Versículo 12. Y cuando los brazos de Moisés se entumecían, tomaron una piedra y se la pusieron debajo, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus brazos, uno por un lado y otro por el otro, y estuvieron firmes los brazos de Moisés hasta la puesta del sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Otra maravillosa expresión de cómo y cuándo los brazos de Moisés, en una expresión de obediencia y como una manifestación de fe. Algunos maestros dicen que en la palma de nuestra mano por eso, ¿a quién no le habrá pasado, verdad? Sobre todo en estas latitudes, encontrarse con alguna gitana
en alguna plaza pública, intentando hacer algún mango, pidiéndote la palma de la mano para leerte la mano y decirte tu futuro, ¿verdad? Usted dirá, varón, eso es brujería. Bueno, sí, obvio que es brujería, pero no deja de tener un fundamento espiritual, más allá de que es brujería. ¿Por qué? Porque dicen algunos maestros que la palma de nuestra mano es como una carta profética en donde están asentados los destinos proféticos que nosotros debemos de cumplir. Por lo tanto, cada vez que nosotros levantamos las manos y se las mostramos al cielo, lo que le estamos recordando a Dios es: Señor, tú me prometiste esto y esto. Por eso el tener las manos levantadas no es un tema menor. No estoy diciendo que vivamos de palmas levantadas, ¿verdad? Ni de brazos levantados. Simplemente digo que esa humilde expresión de reverencia a Dios le significa no solamente tu aceptación de tu dependencia de Él, sino el tener presente que hay un destino profético en tu vida y por lo tanto en tu familia, en tus afectos, en tu comunidad, y le estás recordando a Dios: Dios, mirá, acá dice que yo y mi pueblo, o mi pueblo y yo, tendremos victoria, al punto de que mientras las manos de Moisés se mantenían en alto, Josué prevalecía, y cada vez que las manos de Moisés menguaban, el que prevalecía era Amalek. Obviamente, con la ayuda de sus consiervos, los brazos de Moisés se mantuvieron en alto y por lo tanto versa el versículo 13, que Josué, con las manos levantadas de Moisés, recordándole al Eterno que esa batalla ya había sido ganada en el plano espiritual, pero que tenía que ser peleada en el mundo natural, ¿no? Te digo porque hay mucha gente que piensa que porque Cristo venció en la cruz uno tiene que vivir de brazos cruzados en este mundo y no tiene que batallar, no tiene que dar ninguna pelea. Bueno, yo creo que tienen una definición bastante estrecha de lo que Dios quiere y pretende de nosotros, y fundamentalmente de la realidad espiritual, ¿verdad? Y me gustaría, para terminar de argumentar bíblicamente lo que yo entiendo es no solamente un vaso comunicacional entre el cielo y la tierra, no solamente una manifestación del poder de Dios en su propósito, sino el de entender y establecer de que la fe es un arma de guerra. Está en el libro de Josué, hablando de Moisés y de Josué. Bueno, aquí Moisés ya había sido arrebatado por el Señor, y Josué en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, narra las escrituras de esta manera: ahora bien, a causa de los hijos de Israel, Jericó estaba cerrada, bien cerrada y trancada. Nadie salía y nadie entraba. Había un pequeño problemita, y era que el destino profético de Israel y de este pueblo implicaba que ellos tuvieran que pasar por donde estaba Jericó. Jericó, una ciudad amurallada, que narran las escrituras que era de enorme, era una fortaleza digna de su nombre, y no solamente eso, sino que estaba cerrada, bien cerrada y trancada, y al punto de que nadie podía salir y nadie podía entrar. Versículo 2, entonces Yahweh dijo a Josué: he aquí, entregué en tu mano a Jericó con su rey y sus hombres valerosos. Rodearéis pues la ciudad, todos los varones de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harás durante 6 días.
y 7 sacerdotes cargarán los 7 cuernos del jubileo delante del arca. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes soplarán el shofar. Y sucederá que cuando hagan resonar con fuerza el cuerno del carnero, cuando escuchéis el sonido del shofar, todo el pueblo gritará con gran alarido. Entonces la muralla de la ciudad caerá a plomo y el pueblo subirá, cada uno hacia el frente. Vemos cómo esta locura, porque a los ojos de un hombre natural, de un ciudadano de cualquier ciudadanía de este mundo, esto no es ni más ni menos que una verdadera locura, una utopía, una fábula. Pero para los ciudadanos del reino entendemos no solamente que esto es un principio bíblico, sino que es un hecho histórico que enriquece y que debería de exacerbar ese bendito fruto que nos fue dado por el Espíritu, llamado fe, y esa capacitación que nos ha sido impartida por medio del Espíritu, porque solamente un loco, definitivamente un loco, derribaría una ciudad amurallada, literalmente amurallada, nunca mejor dicho amurallada, bien cerrada y bien trancada al punto de que nadie entraba y entraba y nadie salía, y que con el desfile del arca de los sacerdotes y de los soldados en determinado tiempo y con determinadas características terminara provocando que al sonido del shofar las murallas cayeran y no quedara piedra sobre piedra. Cuando uno lo mira, ¿verdad? Insisto, algún ciudadano de alguna naturaleza que no es la naturaleza del reino, que verá en este texto una fábula. Yo veo aquí la manifestación del poder de Dios, por no decir la fe que tuvo un hombre de Dios llamado Josué. ¿Y cómo obtuvo esa fe Josué? Bueno, no solamente viendo, sino escuchando, siendo obediente. La fe, dijimos al comienzo, es un sistema de comunicaciones muy complejo que no solamente implica el hablar, sino que implica el oír y también implica el ver. En este caso, Josué se enfrenta a un escenario duro desde el punto de vista militar, una parada compleja para Josué y para los hijos de Israel, el enfrentarse a una ciudad amurallada, bien apertrechada, y que con el simple desfile, y no con esto estoy siendo peyorativo, con el desfile de los soldados, de los sacerdotes, del arca y del tocar el shofar, pudiera provocar tamaña victoria, porque además está decir que las fortalezas se derrumbaron, y además está decir de que Josué y los israelitas tomaron presa la ciudad de Jericó. Y usted dirá, varón, pero ¿esto qué tiene que ver? Bueno, esto tiene mucho que ver con que la fe, a la hora de pelear las batallas de la vida, que no necesariamente a veces tienen que ver con derribar una fortaleza desde el punto de vista literal. A veces hay fortalezas en la mente, a veces hay fortalezas en el corazón, a veces hay fortalezas en el mundo espiritual, que no se ven, pero que están cerradas, y bien cerradas, y es difícil entrar. ¿Y cómo penetrar? Bueno, ¿qué te parece si repasás un poquito este pasaje o esta historia que acabamos de compartir, que está ligado a un suceso trascendental en la historia de este estratega, de este tremendo hombre de Dios llamado Josué, que, insisto, sin tirar un solo tiro, por decirlo de alguna manera, hizo pedazos una ciudad y tuvo victoria sobre un rey y un reino que estaba muy apertrechado. Por lo tanto,
el escuchar a Dios y el obedecer a Dios es fundamental a la hora de poder entender de que la fe, porque el escuchar implica o es parte de ese sistema complejo de comunicaciones llamado fe, implica que también es un arma de guerra. La Biblia implica un compendio enorme de cómo los hebreos a lo largo de todas las escrituras se fueron haciendo camino al andar, pero fundamentalmente, y es lo más importante, al andar de Dios, porque no es al andar, porque a veces nosotros vamos al andar porque se nos ocurrió andar, pero no vamos en dirección de lo correcto, no vamos en dirección de lo divino, no vamos en dirección de lo que Dios espera de nosotros, vamos en pos de lo que nosotros necesitamos, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros creemos que deberíamos de priorizar, cuando en realidad lo único que tenemos que priorizar es nuestra comunión con el Eterno y que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer para poder derribar esas murallas que están impidiendo que yo pueda alcanzar las victorias que están a la espera de una manifestación de fe correcta. Hay murallas espirituales que no terminan de caer, hay barreras espirituales que no terminan de caer, hay fortalezas espirituales que no terminan de caer, no porque nosotros seamos malos, no porque Dios se haya quedado sin fuerza, sino porque nosotros hemos perdido nuestra capacidad de escuchar a Dios y de tomar en serio sus estrategias, su forma, su propósito y por tanto su voluntad. Claramente su obediencia a Dios y las estrategias de Dios son el causal de que los hebreos ya hayan alcanzado las victorias que le pusieron de cara a la tierra prometida. Y es que uno tiene que concluir con brutal honestidad de que muchas veces nos quedamos en el camino de cumplimiento de su propósito por no entender las tácticas, las técnicas o las estrategias del cielo. ¿Cuántas veces terminamos apelando, vuelvo a insistir, a nuestra experiencia, a nuestra expertise, a nuestra sabiduría, a nuestros amigos, a nuestros afectos, a gente que tiene poder, entre comillas? ¿Cuántas veces terminamos poniendo expectativas, esperanzas en virtudes que no dejan de ser virtudes? Yo no digo que esté mal, porque de hecho si Dios te ha dado una expertise, bueno, tenés que bien aprovecharla. Ahora, definitivamente hay murallas que no se pueden derribar con tu expertise ni con la mía, sino que se derriban y se derrumban y caen a plomo cuando yo escucho la táctica, la técnica y la estrategia de Dios para que esa muralla pueda caer a plomo como definitivamente cayó y yo pueda disfrutar y pueda recoger el bien que implica esa victoria. El problema, insisto, es que muchas veces nosotros nos quedamos por el camino en ese cumplimiento, por no entender o no querer entender o no querer aceptar las técnicas, las tácticas del cielo. Y el problema está en que cada estrategia del cielo inevitablemente siempre implica una manifestación de fe. Vuelvo a insistir, cada estrategia del cielo siempre va a significar para nosotros una manifestación de fe. Josué le creyó a Dios. Una locura que una ciudad cayera a plomo, simplemente, y vuelvo a insistir, no quiero ser peyorativo, con el desfile de los soldados, con el desfile del Arca del Pacto, con los sacerdotes, con el tronar de los shofares,
Me parece definitivamente una locura ante los ojos naturales. Pero claramente era parte de la estrategia de Dios, claramente era parte de la táctica y de la estrategia de Dios. Y por lo tanto, cuando alguien escucha, por eso insisto en que la fe implica un sistema de comunicaciones muy complejo, que implica no solamente el ver, no solamente el creer, sino también el escuchar. Cuando Josué escuchó y obedeció, le fue contada por justicia. Dijimos que la fe como sistema comunicacional entre el cielo y la tierra, como vaso comunicante entre el cielo y la tierra, se moldea, inevitablemente se tiene que moldear con hechos concretos, ¿sí? Y esos hechos concretos se manifiestan en este sistema llamado mundo, ¿sí? O sea, cuando estemos en el cielo no va a ser necesario esto. O sea, se manifiestan acá. Y cada vez que lo manifestamos, lo que estamos haciendo es madurando o aumentando nuestro nivel de comunicaciones y por tanto el fruto de su carácter y el resultado de su carácter, que es inexorablemente el poder. Por lo tanto, la fe se utiliza para moldear, y esto sé que ya lo dijimos, pero vuelvo a repetir, la fe se utiliza para moldear en este sistema caído, para madurar nuestra naturaleza espiritual y que sea nuestra naturaleza espiritual la que sobresalga en medio de esta naturaleza, valga la redundancia, natural, por no decir sistema caído, y eso se hace básicamente a partir de una manera de vivir. No existe otra manera. A través de nuestra forma de vivir. Cuando yo manifiesto de manera correcta esa forma de vivir, el resultado es inevitable y eso es la manifestación del poder de Dios. Poder de Dios que no es, insisto, una cuestión de magia, poder de Dios que nos ha sido concebido desde el seno, desde el vientre de nuestra madre, como un fruto del Espíritu, como una capacitación del Espíritu, para hacer frente a los desafíos que nos son impartidos todos los días en este mundo. Y vaya que los padres apostólicos lo tuvieron que vivir y sufrir. Convengamos en que no eran tampoco ningunos adolescentes. Pero simplemente a modo de repaso quisiera tomar un texto también muy conocido, no por eso menos importante, el libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 17, versículo 5 en adelante, un texto muy conocido, en donde los padres apostólicos le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y la respuesta del Señor es muy concreta. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais al sicómoro: sé desarraigado y sé plantado en el mar, y os obedecería. Un texto muy conocido, ¿verdad? Evidentemente no tenían la fe, la madurez o el volumen de fe necesario para poder manifestar el prodigio que ellos estaban queriendo manifestar. Y es que la iglesia está llena de buenas intenciones. Digo, más nos vale. Quiero creer que por nuestro ADN tiene que correr buenas intenciones. Si no, no sé qué somos. No sé qué somos. Yo parto de la premisa
de que por nuestras venas tiene que correr la convicción de manifestar hechos superiores y de tener y de abundar en obras que redundan en nuestra fe en Cristo Jesús. El problema es que hay veces en donde por alguna extraña razón, cuando nos enfrentamos a alguna aventura o a alguna necesidad, ¿no?, nos damos cuenta de que no pasa nada. Y por ahí entramos en una suerte de crisis. Porque yo entiendo que esto ya lo hemos tratado, pero asumo que es lo suficientemente importante como para hacer un énfasis especial. Convengamos en que los discípulos no eran nuevos en esto. Ya tenían una medida de revelación de Cristo, una medida. Ya había en su ADN, como en cada uno de nosotros, un ADN espiritual que implicaba una capacitación del Espíritu Santo, que es el fruto de la fe. Sin embargo, cuando se enfrentaron a esta aventura o desventura, poner el nombre que quieras, no, por más que hayan invocado el poder de Dios, ese poder no se manifestó. Al punto de que los propios discípulos terminan recurriendo a Jesús, no solamente para que provocara el milagro, sino para que les aumentara la fe, porque ellos habían asumido de que su fe no era suficiente. Y es interesante porque esta expresión, aumentanos la fe, implica algunas acepciones que creo que pueden llegar a ser significativas, como por ejemplo colocar adicionalmente, ¿no? Es un adicional. Señor, adiciónanos fe. Otra acepción es poner al lado. Señor, ponnos al lado de una mayor fuerza, de una mayor expresión de fe. Por ejemplo. Otra acepción es anexo, repetir, agregar, añadir, aumentar, hablar más, proceder a proseguir. Y es que la fe solamente se aumenta a partir de una sola manifestación. Doy por descontado el tener la suficiente humildad de pedírsela a Dios, ¿no? Lo cual me parece de una nobleza envidiable. Pero el Señor Jesús no hizo un rácata, fe sobre ustedes. Yo, la verdad, por más que miro el texto, no veo eso. Lo que veo es una corrección fuerte del Señor, en donde básicamente los trata de incrédulos y que les dice que si tuvieran la fe del tamaño que es, no digo microscópica, pero que es pequeña, del tamaño de un grano de mostaza, ¿verdad? Le dirían a esa montaña que se corriera y la montaña se correría. Y es que ellos evidentemente tenían una medida de fe. El problema es que no tenían la medida de fe necesaria porque ellos no habían entendido de que la fe necesita ser madurada, necesita ser replicada. Porque hay un dicho que dice que la vida no alcanza para conocer a una persona, o que uno nunca termina. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Uno nunca termina de conocer a las personas. Bueno, no está del todo mal, porque lamentablemente a veces pasa.
El problema es que eso no nos puede pasar con Cristo. Porque si no conocemos a Cristo, no sé, cambiate la denominación porque no somos iglesia de Jesucristo. Cambiémonos la definición y pongámonos, no sé, cualquier otra cosa. Y ellos habían establecido un nivel de madurez, pero se enfrentaron a una situación en donde el Señor les tuvo que hacer saber de una manera un poco fuerte. Por eso a mí me genera un poco de gracia a veces cuando a veces algunos dicen, ay, a mí me hubiera encantado estar en los tiempos de Jesús. Mirá, yo si nací en el 74 fue porque Cristo diseñó mi vida para el 74, no para el 2000, no para el año 0. Y le doy gracias a Dios, porque capaz que si hubiera nacido en los tiempos de Jesús, lo hubiera visto, hubiera blasfemado de él, hubiera hablado mal de él, le hubiera dado la espalda, le hubiera dicho que es un religioso más, un falso Mesías, le hubiera dado la espalda y hubiera terminado muerto eternamente. Por eso yo no sé si hubiera sido lindo nacer en los tiempos de Jesús. Lo que sí sé es que es lindo el hecho de estar vivo. A mí por lo pronto el Señor me diseñó para el 1974, conforme a este calendario gregoriano. A ver, no vamos a entrar en ese tema. Por lo tanto, entiendo que el Señor me quería para esta temporada. Y yo tengo que asumir, dejarme de supuestos y comenzar a aceptar los absolutos. Y el absoluto dice que MP, es decir, Marcelo Pedrosa, fue concebido en 1974, nació allí, raspando el 75, pero nació en el 74, conforme a este calendario gregoriano. Y por lo tanto asumo que el Señor le plació, y a la hora de pensar en mí y en lo que yo tenía que hacer, tenía que nacer en esta temporada, no en el año 0, ni 2000 antes de Cristo, sino en esta temporada, porque lo que yo tengo que hacer es en esta temporada, no dentro de 100 años, ni 100 años antes, en esta temporada. Mientras mis ojitos sigan abiertos, hay un propósito divino que manifestar. Lo que pasó, pasó. El presente es un regalo que tenemos que disfrutar todos los días, y una de esas formas es la de manifestar fe con todo lo que eso dijimos que va, o estamos diciendo que implica. El Señor les dice o les hace entender a los discípulos que no es un vano repetir, que no es un porque te vi una vez o porque ya sé cómo lo hacen los demás, yo lo puedo repetir, y si no, pregúntenle a los hijos de ese encumbrado religioso cuando intentaron hacer la liberación de unos endemoniados que salieron molidos a palo, semidesnudos y molidos a palo. Más vergüenza no podían haber pasado. Al punto de que el demonio le dice, mirá, a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ustedes no sé ni quién son. Y eso es lo peor que nos puede pasar, que no nos conozca Cristo. Porque si Cristo nos conoce, quédate tranquilo que le va a pasar tu credencial al infierno. Y le va a decir, ojo con este, querido, no te hagas el gil. Y si no, pregúntale a Job. O mira, sí, varón, pero a Job le fue re mal. Bueno, digamos que le tocó una prueba, una parada difícil, pero no me cuentes solo el principio, contame el final. Y el final dice que le fue multiplicado por 2 todo. Y convengamos en que perdió muchísimo. O sea, si me vas a contar la historia, contala toda, no la que conviene. Entonces el Señor Jesús les hace entender a sus discípulos que no basta con que, porque lo hice una vez, ya la llevo de taquito. No, la fe necesita ser madurada porque hay desafíos que implican una expresión de dependencia de Dios, de revelación de Dios, de revelación de su táctica, de revelación de su estrategia, de su dirección.
y de que la fe necesariamente se acrecienta, se aumenta, como dijimos hace un rato, repitiendo, procediendo, valga un poco la redundancia, procediendo a proseguir, hablar más. Quiere decir de que la fe no es el resultado de algo espontáneo necesariamente, sino que se construye al punto de que se madura. Y esa madurez implica una dependencia de la persona de Cristo todos los días, porque si bien dijimos que hay un dicho en este mundo que dice que no alcanza la vida a veces para conocer a una persona, si hay algo que no nos puede pasar a nosotros, hijos de Dios, es de no conocer a Cristo, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que lo que el Señor les estaba intentando decir a estos muchachos es: muchachos, la revelación que ustedes tienen de mí no alcanza siquiera el tamaño del grano de mostaza. Ustedes se piensan que porque caminan conmigo, duermen conmigo, comen conmigo, se las saben todas. Bueno, déjenme decirles que a pesar de todo, como muchos de los que hoy van a las congregaciones, van lunes, martes, miércoles, jueves, todo enero, febrero, marzo, se piensan que conocen a Jesús de principio a fin. No, eso es religión, no es relación. Y lo que Jesús les estaba diciendo es: muchachos, miren que la fe solamente se madura practicándola. Y ese practicar implica el mirarme a mí todos los días. No vayan, yo soy Tarzán de la selva. ¿A quién le importa que sea Tarzán de la selva? Anda con taparrabo, anda con lo que quieras, pero si no vas con Cristo, yo que vos no voy, vas a pasar vergüenza. Los discípulos le dijeron al maestro: maestro, aumentanos la fe. Y yo me puse a pensar un poco en esta expresión. Y me vino al corazón la imagen de un recién nacido, ¿verdad? Como imagen de cualquiera de nosotros, recién nacido. Este humilde servidor nació pesando 4 kg 100. Digo, no es una cosa que se diga, qué disparate, pero tuvo que pujar mamá, digámoslo de esa manera. Y si bien, es cierto, obviamente al momento de nacer, uno nace con una, ¿verdad? Yo recuerdo los 3 partos de nuestros pequeños, ¿verdad? Los pesan, los miden, los revisan, de acá para allá, de arriba, abajo, derecha, izquierda. Si bien cuando nacemos con determinadas características, peso, ¿verdad? Largo, bla, 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 definitivamente la vida va logrando en nosotros, a medida que nos vamos desarrollando, ¿verdad? Desde el momento del alumbramiento, bueno, en realidad desde el momento de la concepción, ¿verdad? Porque al principio somos un cigoto, somos algo absolutamente microscópico. ¿Y cómo de eso absolutamente microscópico puede llegar a salir algo de 4 kg 100, como en mi caso? De hecho, como eso que al principio fue de 4 kg 100, hoy pesa, bueno, te voy a dar una pista, son 3 cifras, no te voy a decir más nada. Claramente no nací midiendo 1,82 y pesando 3 cifras. No me acuerdo cuánto medí, lo que sí me acuerdo clarito es cuánto pesé, 400, me quedó grabado, no sé por qué.
Y yo sé que parece un razonamiento vano, pero a medida que el tiempo va pasando, nuestra vida en términos biológicos, naturalmente en términos físicos, pero también psíquicos y espirituales, se va desarrollando. Porque convengamos en que yo no nací con 49 años como tengo. No tengo no peso estas 3 cifras que peso de la noche a la mañana, ni mido 1,80 y poco de la noche a la mañana. O sea, pasaron más de 40 pirulos. Aparte mucha comida, ¿no? Sino que soy el resultado de una evolución, de un desarrollo, de un crecimiento, no solamente biológico, naturalmente físico, psíquico, porque no tengo la mente de un bebé, quiero creer, ni de un adolescente, ni de un puber, sino que, bueno, pienso como pienso. Y por así, insisto, en este deambular en mi mente, se me da por pensar de que la vida obviamente te lleva a crecer en todos los ámbitos de la vida. Y eso implica en todos los órganos de tu vida. Porque vuelvo a insistir, yo no sé cuánto medí cuando nací, pero creo que no medí 1,84, 1,85. Me parece que medía un poquito, bastante menos. Por lo tanto, me doy cuenta, aunque parezca un razonamiento banal, de que en la vida uno no solamente va creciendo psicológicamente, físicamente, sino que deberíamos también crecer a la misma par, espiritualmente. Y así como hay una fe espiritual como fruto y capacitación del espíritu, también, y capaz que me meto un poco en camisa de 11 varas, pero yo entiendo de que también hay una fe biológica que se desarrolla y crece con nuestro propio cuerpo, crece y se desarrolla a partir del desarrollo y el crecimiento de nuestro propio cuerpo. La pregunta es, ¿por qué no tuvieron la fe necesaria los discípulos? Y haciendo un poco de memoria de esto que te hablaba recién respecto de que no nacemos de 1,80 y pesando más de 3 cifras, sino que somos el resultado de un crecimiento no solamente físico, psíquico, espiritual. Yo asumí que no solamente la fe es un fruto del espíritu, forma parte de la capacitación que nos da el espíritu, sino que hay una fe biológica que se desarrolla y crece al igual que crece y se desarrollan todos nuestros órganos y nuestra propia vida. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el hecho de que los discípulos de Jesús en este contexto no tuvieran la fe necesaria al punto de que le dijeran a Cristo, aumentanos la fe? Y llegué a una humilde conclusión. Una conclusión muy básica, pero creo yo que no deja de ser importante. Y me refiero al hecho de que, de más está decir, que cuando nacimos nos cortaron el cordón umbilical que nos unía a nuestra fuente de vida. A ver, la vida que recibíamos era
¿verdad?, de esa bolsa con ese líquido amniótico, pero todos los nutrientes venían a partir de ese maravilloso cordón umbilical que nos mantenía unidos a nuestra madre y que nos alimentaba en ese sistema perfecto concebido por el Señor. O sea, no teníamos ningún contacto con el mundo natural, no directo, y todo lo recibíamos a partir del cordón umbilical. Hasta que llega un momento en donde la vida te obliga a que te corten el cordón umbilical, porque cuando naces, obviamente, no podés estar con el cordón, no podés estar atada a tu madre. Más allá de los afectos, no puedes estar atada a tu madre toda la vida, sino que tiene que haber un cortar el cordón umbilical, aunque hay algunos que a veces no lo cortan, y el problema es que no viven ellos su vida, sino que sus padres viven la vida de sus hijos. Pero bueno, ese es otro capítulo. Pero la pregunta es, o vuelve a ser, ¿qué tiene que ver esto con que los discípulos no hayan tenido la fe necesaria para poder manifestar el poder que ellos quisieron manifestar? Y yo vuelvo a insistir en ese mojón de nuestra vida, en donde cuando nosotros nacemos nos es cortado el cordón umbilical, que representa ni más ni menos que nuestra fuente de vida. Y el grave problema es que hoy nuestra mente nos ha mutilado nuestro cordón umbilical, nos ha cortado nuestro cordón umbilical, pero no con nuestra madre, sino que nos ha cortado nuestro cordón umbilical con el cielo. Y el problema es que cuando nuestro cordón umbilical nos es desconectado del cielo, y es decir, de nuestra fuente de vida, comenzamos a ser desprovistos de lo necesario para poder vivir dignamente. Y cuando digo vivir dignamente no me refiero en términos económicos o en términos de calidad de vida, sino en términos espirituales, porque un hijo de Dios que no vive en una dimensión de fe o con una fe madura, bueno, tenemos que seguir trabajando, porque es muy difícil ser un ciudadano del reino de los cielos cuando nuestra fe no está a la altura de las circunstancias que el Padre pone delante de nosotros, porque para algo las pone, y no es para pasar vergüenza, sino es para manifestar su reino a partir de un ejercicio de poder. Lamentablemente, yo me temo que así como la propia vida en determinado momento nos llega a cortar el cordón umbilical, es decir, nuestra fuente de vida, para comenzar a ser alimentados de otra fuente, más allá de que nuestra mamá sigue siendo nuestro único canal, nuestra única fuente de vida, a partir del pecho. Yo me temo que muchas veces nuestra mente nos juega lamentablemente tantas malas pasadas que terminan cortando nuestro cordón umbilical, pero no con nuestra madre, sino con el cielo. Y el grave problema es que el día que nuestro cordón umbilical con el cielo nos sea cortado va a ser el día que estemos desarraigados de nuestra única fuente de vida. Y cuando vos estás desarraigado de la fuente de vida, no hay una fe lo suficientemente madura como para poder creer por milagros sobrenaturales. Cuando no hay una correcta circulación de los nutrientes necesarios, en vez de recorrer por
nuestra vida y acompañar nuestro crecimiento físico, mental, espiritual. ¿Crecemos físicamente? Sí, crecemos por ósmosis físicamente. ¿Crecemos mentalmente? Sí, bueno, sí, digamos que sí. Pero a veces no crecemos tanto como queremos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nuestra mente tristemente fue mutilando, desarraigándonos, por no decir utilizando sus cuchillas para terminar de cortar el cordón umbilical, pero no que nos mantiene unidos a nuestras madres, sino que nos mantiene unidos a nuestro Padre Celestial, que es la fuente de toda vida, y por lo tanto cada vez que nos enfrentamos a un mojón de la vida, en vez de manifestar poder, lo único que manifestamos es miedo, dudas, incredulidad y tantas otras cosas. Yo quiero animarte en esta hora. Quiero dejarte a modo de pizarrón simplemente lo que vamos a estar compartiendo el sábado próximo, y es cómo la fe nos hace justos, y eso implica ser portadores de promesas, pero no de cualquiera, sino de Dios. Pero vamos a dejarlo para la semana que viene. Creo que tenemos deberes, y digo tenemos, lo suficientemente importantes como para invertir todo el tiempo suficiente para poder al menos teniendo una definición propia de por qué los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos nuestra fe. Yo les di una explicación que yo entiendo que es correcta. Pero como yo no soy de aquellos que pretenden que se queden excluyentemente con lo que uno les dice, sino que les anima a que piensen distinto, pero no pensar distinto, por decir, bueno, vos pensás A, bueno, yo voy a pensar B. No, eso sería una necedad, sería un absurdo. En todo caso, si lo que yo te aporto es un A, ponele un más, ponele B, ponele más, ponele C, y anda aportando todas las explicaciones que vos puedas tener, o el cielo te pueda revelar, de por qué los discípulos no pudieron concebir ese milagro. Algo pasó. Yo creo que su cordón umbilical con el cielo fue cortado, por más de que vivieron con Jesús, comieron con Jesús, durmieron con Jesús. Pero ¿acaso no es el Señor el que dijo: pero ustedes me van a decir, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos maravillas, prodigios, todo tipo de señales? Pero yo les diré: miren, la verdad, no los conozco. Es muy fuerte eso, ¿eh? Es muy fuerte. Y yo creo que en cierta medida fue algo parecido a lo que le pasó a los discípulos, a los padres apostólicos. Comieron con Jesús, durmieron con Jesús, recorrieron kilómetros con Jesús, pero no le conocían. Todavía no le conocían. Por eso había niveles de manifestación de poder que ellos no podían alcanzar, porque no tenían todavía una revelación de quién era Cristo. ¿Por qué? Porque probablemente sus mentes, probablemente sus cordones umbilicales sí fueron cortados, seguramente, evidentemente sus cordones umbilicales fueron cortados. El problema está en su mente, que a veces la mente te corta el cordón umbilical con la persona de Cristo y no podés recibir el nutriente necesario
para que tu fe pueda ser madurada. Porque así como crecen tus piernas, crece tu pelo, crece tu rostro, bueno, crece tu vientre, además está decir, crecen tus brazos, o naciste así. Si naciste así, no sé, pobre madre. Pero así como nos fuimos desarrollando, creciendo, madurando, tomando dimensiones distintas a nivel físico, psíquico, ¿no deberíamos también tenerlo de manera espiritual? ¿Y por qué no pasa espiritualmente? ¿Por qué no pasa? Porque a los discípulos de Jesús les pasó eso. Y se pensaron que por comer y dormir con Jesús ya tenían el cielo ganado. No, error. Yo quiero invitarte, dijera Puglia, conminarte a que puedas buscar del Eterno, a que puedas restablecer esa comunión con Dios, ese cordón umbilical que te mantenga unido al Eterno, para que te dé la madurez necesaria y suficiente para que el día de mañana, cuando te enfrentes a alguna locura, a algún escenario loco, aunque sea imposible, como Jericó, te des cuenta de que la fe es un arma de guerra y que puedas entender de que la fe necesita ser madurada, así como aumentada, así como crece nuestro cuerpo, así como crece nuestro intelecto, así como crecen nuestras capacidades, tienen que crecer las cualidades espirituales. Amada Iglesia del Eterno, yo te saludo, te bendigo, que la paz de Dios repose sobre tu vida. Que Dios te dé ciencia, inteligencia, sabiduría, pero fundamentalmente temor a Jehová, para que puedas desarrollar toda esa humildad necesaria y suficiente para hacer frente a los desafíos que la vida tiene para tu vida. Eres un tesoro en las manos de Dios. No te salgas de sus manos, porque ese día va a ser el día en donde pierdas tu propósito. No te alejes de los caminos del Rey, porque has sido concebido para ser un Rey. Pero no un rey con nombre propio, sino un rey que acepta que es discípulo del único Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre es Jesucristo. Yo bendigo al liderazgo, bendigo a la iglesia de Yahushua. Que el poder de Dios repose sobre ti, que el amor de Dios te cubra como un manto, que su túnica de colores repose sobre ti, que te dé su virtud, que te dé su gloria, que te dé la manifestación de su poder para que puedas ser de testimonio, porque Cristo dijo, y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Y a veces debo de ser honesto y decirte lo que pienso. Y creo que a veces estamos un poco lejos de esa realidad, muy lejos de poder cumplir a cabalidad el propósito de Cristo en nuestra vida. Te amo incondicionalmente, somos hermanos, somos familia. Por eso que el Padre te dé shalom, que tengas un lindo descanso, que Dios te guarde, que Dios te abrigue, que Dios te proteja. Shalom, iglesia. ¿Te animas a ¿Nos dice finalizar? Sí.